Yo no era la primera opción de Dios para lo que hice en China. Estas fueron las palabras de una mujer misionera llamada Gladys Aylward. Siguió diciendo: no sé quién era esa persona. Debió haber sido un hombre muy instruido y muy capacitado. Yo no sé cómo sucedió. Quizás él murió o este hombre no estaba dispuesto. Y Dios miró hacia abajo y vio a Gladys Aylward y dijo: bueno, ella está dispuesta. Esta es la historia de Gladys Aylward. En 1930, en Londres, Inglaterra, después de pasar 3 meses estudiando en la Facultad de la Sociedad Misionera, le dijeron que no tenía lo suficiente para ser misionera y que era demasiado vieja para aprender el idioma. No creían que fuera capaz para este trabajo y por esto el comité no la aceptó. Con 28 años, una mujer llevada a la tristeza y a cierto tipo de impotencia. Sin embargo, esta joven sabía en lo más profundo de su corazón que Dios la quería en China. Al enterarse de una misionera anciana allí en China, al saber que ella necesitaba de una persona que le ayudara en los oficios varios de la casa para llevar a cabo el ministerio que estaba haciendo allí, Gladys trabajó 2 años como una empleada doméstica y ahorró dinero para comprar un pasaje en tren y viajar de Inglaterra a China. Esto en plena Segunda Guerra Mundial. Allí, mientras las personas pasaban y viajaban en mula, podrían descansar en un lugar liderado por Jenny Lawson. Era una posada en China que tenían. Y allí Gladys empezó a trabajar con ella, ofreciendo 2 servicios nuevos que antes no tenían. Uno de ellos era contarles historias de la Biblia a las personas que se hospedaban. Y la segunda era tener una cama sin pulgas. ¿Sí? Una cama sin pulgas. Estando allí, Dios le entregó un orfanato a Gladys donde llegó a tener más de 100 niños huérfanos a su cargo. En ese momento, la guerra rodeó la nación. El ejército japonés venía a ocupar el lugar donde vivían. Gladys, desesperada por salvar la vida de estos niños, sacó a 100 de sus niños y caminó una larga trayectoria. Caminaron durante 12 días. Y a pesar de su cansancio, no se rindió. Llegó a un lugar, a un río llamado el Río Amarillo, sin tener otro lugar a donde ir. En ese momento se dio por cansada, por perdida, porque veía ese río grande para poder atravesar. Sin embargo, los niños le dijeron: oremos porque Dios nos ayudará. En ese momento, un comandante del ejército chino con barcas ayudó a pasar a Gladys y a estos 100 niños al otro lado para llegar a un orfanato sin perder ninguno de ellos. En este momento expondré Primera de Juan, capítulo 4, desde los versículos 7 al 14. Y tiene por título este sermón: Amén. Amén. El fundamento de la carta del apóstol Juan es la fe, la obediencia y el amor. Y si hay un libro en donde se pueda ver un corazón pastoral, un corazón paternal y un corazón lleno de un amor espiritual, es la carta de Juan. Allí hay un libro llamado Proverbios donde se realizan ciertos paralelos y de manera muy corta el autor de Proverbios nos lleva a conocer verdades muy profundas basadas en dichos muy cortos. Pues Primera de Juan es un paralelo a ello. Por ejemplo, Juan nos da claridad de lo que la Biblia menciona como blanco o negro, luz o tinieblas, alto o bajo. No hay más posibilidades, no hay grises. Por ejemplo, en Primera de Juan 1:5, el apóstol Juan dice que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si andamos en las tinieblas, no podemos practicar la verdad. Si andamos en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Y el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ame. Amén es el título de este sermón. Ahora, ¿cuál es la audiencia original de esta carta? Rápidamente podemos ver en Primera de Juan capítulo 2 versículo del 12 al 14 que se evidencia allí este corazón pastoral de Juan velando por las iglesias cercanas a su entorno. No se refiere a un grupo poblacional donde la edad determina el mensaje. A decir verdad, se dirige a una comunidad donde hay bebés, hijos en la fe, hijos o niños allí presentes. También personas que han crecido en la fe y se fortalecen cada día más en ella, a los cuales les llama jóvenes. Pero también se dirige a hermanos maduros y fieles en la fe, los cuales les da por título padres. Hay unos detalles gramaticales en esta carta que me gustaría sacar a la luz. Este libro, esta carta tiene 5 capítulos que contienen 105 versículos, dentro de los cuales Juan escribe 20 veces expresiones de amor genuino, expresados con palabras como hijitos, amados, hijitos míos en la Reina Valera, hermanos. Estas expresiones obviamente no necesariamente son expresiones o manifestaciones sentimentales o pasionales, sino son expresiones de un amor paternal. Son expresiones que provienen de un corazón pastoral y son expresiones que surgen de un corazón que quiere el crecimiento y la protección espiritual de su iglesia. Asimismo, 51 veces el autor utiliza palabras relacionadas al amor, como lo son amados, amor, ama, amamos, amar, amémonos, amemos, améis en la Reina Valera. Por algo se conoce a este apóstol como el apóstol del amor. De igual forma hay un detalle en una palabra que se utiliza allí y es permanecer. 20 veces la escribe el apóstol y significa estar de pie, significa continuar, persistir, significa esperar, perseverar, mantenerse firme con vigor. De esta manera, teniendo esta corta introducción, podemos entrar al bosquejo que se desarrollará a través de 6 puntos relacionados al amor y a su naturaleza. Empecemos con el primero, el mandamiento: ame. Esto quiero pedirles que me acompañen a Primera de Juan capítulo 4 versículo 7, la primera parte donde dice: amados, amémonos unos a otros. Este mandamiento, según la carta, es un mandamiento antiguo. Antiguo porque no más de 30 años, según el contexto de la primera epístola de Juan, un poco más, tal vez unos 40 años. El Señor Jesús ya lo había mencionado en Juan capítulo 13, 34, donde dice que os améis unos a otros como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. Pero a decir verdad, el mandamiento es mucho más antiguo. El mandamiento aparece por primera vez en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, en donde Moisés le dice a esta segunda generación que ha de entrar a la tierra prometida: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero asimismo, el segundo mandamiento, que es amar al prójimo, no aparece en el Nuevo Testamento, sino aparece por allí en Levítico capítulo 19, versículo 18, en donde se insta a este pueblo a amar al prójimo. Pero, ¿qué es el amor? De esta forma entramos al segundo punto. Observemos la segunda parte del versículo 7 y el verso 8. Porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué significa? ¿Qué es el amor? El amor de Dios es su determinación de entregarse a sí mismo y a los demás. Esto determina su afecto por sí mismo
y por su pueblo. Para nosotros el amor entonces es una respuesta de acuerdo con la entrega de sí mismo por parte de Dios, velando por mi alma y amando y velando, preocupándome genuinamente por la vida de los que me rodean. Ahora bien, una aclaración: si Dios no habita en nosotros, es imposible entender, conocer y mucho menos obedecer este mandamiento. Porque si Dios es amor, sin Él no hay, no existe y es completamente imposible el amar. Pasando hacia nuestro tercer punto, ¿en qué consiste o en qué radica el amor bíblico? Bueno, versículos 9 y 10 del capítulo 4. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Consiste entonces en que quien es todo amor, que es Dios, sin carencia de amor, que es Dios, sin necesidad de ser amado, que es Dios, se manifiesta con la muestra más grande de su esencia. Primero, amando a quien no merece ser amado, a sus enemigos. Y segundo, por amor a su nombre y a su gloria, envía a su Hijo como propiciación por los pecados de un pueblo necio, inicuo y transgresor. Propiciación significa la acción de apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. Significa estrictamente la remoción, la eliminación completa de la ira, en este caso de Dios, por medio de su ofrenda, quien es su Hijo. Ahora, ya teniendo claridad de cuál es el mandamiento, ame a su hermano. Asimismo, ¿qué significa y en qué consiste tal amor? Podemos entonces preguntarnos, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Qué características tiene este amor, el cual es el amor bíblico, el amor que es de Dios, en Dios y para la gloria de Dios? Como cuarto punto, ¿qué características tiene el amor bíblico? Versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y quiero dejar claro y expresar como doxología lo siguiente. Quiero que juntos alabemos al Señor. Dios, a través de su mayor muestra de amor, a través de ese amor que es incomparable, que es admirable, que no tiene precedentes, el amor de Dios nos ha traído vida. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres aquel el cual ha comprado a precio de sangre, Él nos ha traído vida, nos ha traído esperanza, nos ha traído gozo, nos ha traído perdón, auxilio, protección, nos ha dado fuerza, nos otorga sabiduría. Podemos alabarlo, adorarlo. Podemos tener interés por conocerle, un deseo por servirle, un propósito en esta vida y en la venidera. Tenemos dirección, se nos ha sido otorgado gracia, verdad, discernimiento, luz. Y lo que hoy estamos hablando, se nos ha dado el mandamiento y la capacidad de amar. Es por esto, por lo que el amor bíblico consiste en una respuesta dirigida y vivificada por el poder del Espíritu Santo. Es la respuesta por haber sido rescatados del dominio del poder de Satanás, por haber sido trasladados de la luz, de las tinieblas a la luz. Es la respuesta a la verdad que hoy nos tiene congregados. Es la respuesta a este proceso de capacitación que tenemos también como predicadores. Dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Somos indignos de su amor. Estábamos en enemistad, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gloria a Dios, que es a causa de su amor. Y ahora la fuente de ese amor y el objeto de ese amor, su gracia y su misericordia sobre nosotros. Podríamos recordar y meditar un poco en lo que Primera de Corintios capítulo 3 del verso 4 al 8 nos dice, y meditar en la exhortación que el apóstol Pablo le hace a los corintios por falta precisamente de ese amor en medio de la iglesia de Corinto. El amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Podríamos enfatizar que el amor bíblico, el amor demandado para los hijos de Dios, cuenta con algunas de las siguientes características. El amor es un amor incondicional. No tiene condiciones. No amo porque me aman, porque los tales son los hipócritas que hacen lo mismo. El amor es un amor sacrificado. Debe costar. Tiene un propósito tan alto que se distancia de lo que me pueda llegar a costar aquí en la tierra. Es un amor centrado en el otro y no en sí mismo. Por lo tanto, el egoísmo y la soberbia quedan completamente excluidos. El amor, obviamente, es el que inminentemente brota de un compromiso con el Señor y no depende de una relación emocional y efímera. Es un amor que se ve también reflejado en acciones. Y este seminario es una muestra de su amor, un amor práctico. Gracias por este tiempo y por la oportunidad de llevar a cabo también este ejercicio. Estoy seguro que en amor van a evaluar este proceso. Es un amor que se goza en dar, es un amor que se goza en sostener, es un amor que se goza en soportar. Es un amor que se muestra especialmente entre los hermanos de la fe, pero que se devela hacia afuera, siendo testimonio del amor de Dios para aquellos que carecen de esa luz y de esa esperanza. Ahora, cuando el mundo que busca la independencia y la autosuficiencia, asimismo la autosatisfacción, en el estado en el que está hoy la humanidad y con las dificultades que pueden surgir a causa del pecado, podríamos preguntarnos entonces, ¿amar de esta forma es posible? ¿Acaso existen personas que amen de esta manera? ¿Yo puedo amar de acuerdo con esta verdad? Este sería nuestro quinto punto. ¿Podemos amar de esta forma? La respuesta más corta y contundente es, por supuesto. Primera de Juan capítulo 4, versos 12 y 13 dicen lo siguiente: a Dios nunca lo han visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La palabra nos muestra que el amar es una forma de mostrar la permanencia de Dios en nosotros, y aún más, es su amor el que se va perfeccionando en nosotros. O sea, podemos amar mucho mejor cada día. Si hoy tú estás amando y lo estás haciendo bien, la buena noticia y el ánimo es que podemos hacerlo mucho mejor. Cada día es una oportunidad de amar como Cristo ama. O sea que si he amado hoy, mañana no debo bajar la guardia, sino que puedo llegar a deleitarme en que puedo seguir amando como Cristo lo ha hecho y no lo ha dejado de hacer cada día. Él está en este momento intercediendo por ti y por mí, amado hermano. Eso es una genuina y vasta muestra de amor. Cuando amamos, es Dios mismo amando.
Recordemos ese texto tan hermoso donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos que cuando le das de comer a uno de los más pequeños es como si le estuvieses dando de comer a Él mismo. De igual forma, cuando amamos no brota de nosotros, sino que brota del amor de Dios que está en nosotros y que es amor, y de esa forma cuando yo amo es Dios mismo amando. Para poder hacer esto, obviamente nos otorga a su Espíritu. Un Espíritu que en su esencia es amor. Sin Él es imposible amar. Por otra parte, Juan en el siguiente capítulo, en el verso 3 dice, primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, prestemos mucha atención, no son difíciles, no son gravosos, dice la Reina Valera. Esto quiere decir que lo que el Señor nos demanda es más que posible. Y si Él lo demanda, es porque es una verdad que está inherente a su naturaleza y por tanto debe ser nuestro deleite y nuestro propósito. Si nos pide esto, es porque también nos ha dotado de herramientas para hacerlo. Por ejemplo, nos ha dotado del Padre mismo. El Padre mismo nos ha dado un Padre, pero también nos ha dado a Cristo mismo, a su Hijo como hermano y hermano mayor de todos. Nos ha dado su Espíritu, el cual vivifica nuestro deseo de obedecer al Señor. Nos ha dado su palabra, la cual es su testimonio. Nos ha dado su servicio. El mismo Señor Jesús, lo que han visto hacer, háganlo a otros. Nos ha dado su sacrificio, nos dio su vida ejemplar y redentora, nos otorga su perdón, nos adopta como hijos, nos reconcilia consigo mismo, nos da vida eterna, nos da una comunidad en la cual podemos experimentar todo este tipo de amor que Él nos brinda. Gloria a Dios cuando ese amor se evidencia, cuando ese amor se puede expresar, cuando ese amor se recibe, cuando ese amor sigue creciendo. ¿Qué impide entonces que amemos a nuestros hermanos? La respuesta contundente a esta pregunta es: a causa de nuestro pecado. Es así de sencillo. Ahora, ¿cómo puedo aplicar este tipo de amor a mi vida? ¿Qué debo hacer aun cuando tengo dolor, cuando me han lastimado, cuando he salido herido de una iglesia, cuando mi hermano constantemente infringe sobre mí algo de pesadez, su dedo acusador? ¿Qué debo hacer? Bueno, algunos consejos muy prácticos. El primero, no fijándonos en las ofensas. El segundo, no fijándonos en los daños que nos han hecho. También no fijándonos en las heridas causadas, sino llevando todo pensamiento cautivo a la cruz. Es esa cruz preciosa la que nos permite tener la capacidad de recibir lo que Cristo ya recibió, lo que Cristo ya pagó, y de pasar por alto, de ser necesario, lo que Cristo ya se llevó allí en ese madero maldito, en ese poste infame. Otra forma práctica es no pensar si lo merece o no. En algún momento en pandemia, a nuestro hogar llegó una gran provisión de papas. De una finca en La Calera llegaron papas y empezamos a repartir a diferentes familias en amor para poder ir a predicarles el evangelio en esta situación pues tan delicada. Y empezamos a llenar bolsas de papas. Fuimos a una casa, a otra casa, a otra casa. En algunas nos recibían con alegría, en otras nos recibían con algo de prevención, y en otras en verdad nos pedían que por favor dejáramos las papas en la puerta. Sin embargo, había una casa, nuestra casa vecina. Allí vivía una familia que era dueña de 2 propiedades donde nosotros estábamos en arriendo, y por lo tanto le dije a mi esposa: no debemos llevar papas allá, a ese señor no le falta nada. Mi esposa abrió los ojos y dijo: ¿cómo es posible que estés pensando eso, Jason? Llévale una bolsa de papas, él verá qué hace con ello. A lo que obedecí. Fui, le llevé las papas a este señor
y con lágrimas en sus ojos me dijo: Jason, gracias por acordarte de mí. No sabes cuánto me encantan las papas. A lo que mi corazón fue una daga, el cual me quebrantó y me llevó al arrepentimiento. Porque yo no debo pensar si esta persona merece o no mi amor. Yo no debo pensar si ella es merecedora de algo que yo le pueda dar. Porque si debemos pensar así, debemos empezar pensando por nosotros mismos. Nosotros somos indignos e inmerecedores del amor que Dios ha otorgado por nosotros y para nosotros y para su gloria. Otra forma práctica: no evaluando si me nace o no hacerlo, evitando la hipocresía. Ve y ama. Por último, no solamente teniendo nuestros ojos en los hombres y en el bien que podemos dar a ellos, sino colocando completamente nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en quien nos ha amado, es digno de toda acción de amor. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En la Reina Valera dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es necesario que esta exhortación y este ánimo de parte de Juan para sus hijitos, para sus hijos amados, redunde también en nuestros corazones. Es una carta pastoral en donde hoy también, con un corazón humilde, puedo decirte: hijitos, ama de hecho y en verdad. Ama de la forma en que Dios te ha amado. Ame y amén. Ese es el mandato. Ahora, algunas formas prácticas de amar a los hermanos: orar por esa persona constantemente. Ora por ella. Y es más, empieza por los que por alguna razón te cuesta más orar por ellos. Ora y hazlo saber a través de un mensaje. Conoce específicamente porque puedes orar por ella. Preocúpate por su familia, por su vida, por su matrimonio. Si tiene hijos, por sus hijos. Una segunda forma: ora por sus seres queridos. No todas las familias tienen el privilegio de que toda su familia sea creyente. De seguro habrá algún incrédulo en su hogar. Ora por él. Medita, por ejemplo, con alguna persona de la iglesia después de culto acerca de lo que el Señor te enseñó a través de la predicación y cómo esta palabra te lleva a la acción. Visita a alguien y léele un fragmento de la Biblia. No tienes que ir y darle un sermón en su casa. Simplemente ve y léele. Hay abuelitos que no pueden ver mucho y por lo tanto se les dificulta la lectura. Ve y léeles. Hay niños que les encanta que les lean los libros. Ve y lee. Visítales y lleva una palabra de ánimo. Asimismo, si ya estás un poco más en madurez y has crecido en la fe, por favor, no te quedes ahí sentado pidiendo a que oren por ti, a que te discipulen. No, ve tú y discipula a alguien más. De igual forma, ustedes, mujeres, vayan e instruyan a las más jóvenes a cómo amar a sus maridos, a cómo amar a sus hijos y cómo guardar su hogar. Esto es una exhortación de Pablo para Tito. De igual forma, confronta en amor el pecado de tu hermano. Si tú sabes, si has visto que tu hermano peca, ve a él y gana su corazón. Eso es una muestra enorme de amor. Pregúntale a las personas regularmente cómo están, no para entablar chismes y conversaciones necias e innecesarias, sino para que en verdad de tu corazón surja una preocupación y pueda haber una acción a esa preocupación. Algo sencillo: invítalo a tomar un café con pan, y si puedes, invítalo a almorzar, a un desayuno o a una cena. De ser posible, otórgale una ayuda económica. Hay familias que pasan por bastantes necesidades. No tienen que ser millones, tampoco tienen que ser centenas, pero bríndale esa muestra de amor. Ayúdale con los hijos. Hay parejas
que por el trabajo y por diferentes cuestiones no pueden tener tiempos como pareja, y tú estás soltera, ve y sin pedir una ofrenda en amor, ve y ayúdales con sus pequeños. Una tarde de película, por ejemplo, ir a ayudar con el aseo de la casa, eso sería de muchísima ayuda. Es una muestra de amor genuina, una invitación a una salida. Hazle una carta, dale un obsequio, acompaña sencillamente como los amigos de Job pudieron hacerlo durante ese primer tiempo, y es acompañar en silencio. Y como último punto, ¿cómo puedo saber si estoy amando de esa manera? Nuestro versículo 14 dice lo siguiente: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Esa primera parte, nosotros hemos visto y damos testimonio, en esta epístola es recurrente. Es precisamente el propósito. Nosotros lo que oímos, lo que vimos, lo que palparon nuestras manos, de esto testificamos. Así que cuando estés testificando, cuando estés proclamando, cuando estés anunciando las buenas nuevas del Señor Jesucristo, cuando vayas a una casa y otorgues esperanzas a través de ese arrepentimiento que otorga el Señor, de esa fe que es posible en la persona del Señor Jesucristo, es allí la mayor muestra de amor que puedes llegar a tener, tanto con un creyente como con un incrédulo. Muchas veces en nuestro caminar como cristianos olvidamos o pasamos por alto, o el pecado nos nubla, o las preocupaciones de este siglo nos dan cabida para tener otros pensamientos. Pero lo que más necesito yo y lo que tú más necesitas es poder recordar esas verdades y esas bendiciones espirituales otorgadas en los lugares celestes, de cómo el Padre, siendo yo un enemigo, entrega a su Hijo y me ama, me perdona, me adopta, me da la morada de su espíritu, me glorifica, me santifica, me da tantos dones, me otorga talentos, me abraza, me ayuda, es mi sustentador. Eso es una muestra increíble de amor. Ve y predícale a los incrédulos de la manera más humilde, amorosa, lleno de gracia y de verdad, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Esa sería la mayor muestra de amor para un incrédulo. Pero de la misma forma sería la mayor muestra de amor para un hermano en la fe, que puede estar pasando por debilidad, por un dolor, por preocupación, por ansiedad, por no saber tomar decisiones, consecuencias, un pasado que trae y arrastra con él consecuencias también. Pues la muestra de amor más grande es llevarlo a que mire a Cristo, es llevarlo a la persona y a la semejanza de Cristo, es testificar de cuán amor el Padre ha derramado sobre nosotros. Y claro, el Señor Jesús dice en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Podríamos concluir de muchas maneras este sermón, pero hay una conclusión demasiado contundente, y es con la que voy a terminar esta exposición. De la forma en que Dios le ha amado, ame así a su hermano. De la forma en que Dios le ha amado, ame así a su hermano. Ame. Amén. Gracias, amados hermanos.